Bien, entramos pues a la parte interesante de estas entrevistas que realizamos con ustedes y para hoy pues nos hacemos acompañar en este inicio, ¿verdad? Antes de la Semana Santa, con la doble condición, ¿no? De primero pastor y luego pues político, al buen amigo Carlos Peña, quien es presidente del Partido Generación de Servidores, un personaje que ha estado, pues, diríamos, no acaparando, pero sí prácticamente monopolizando los titulares con respecto, pues, a la oposición que se le hace al gobierno del partido del PRM. Y es un placer tenerte por aquí, Carlos, así que bienvenido a este Al Filo de este domingo. Bueno, el placer es nuestro, don Miguel. Un gran abrazo a Félix, a toda la audiencia que sé que está cautiva cada fin de semana con este espacio. Dios les bendiga de corazón y que bueno, que esta Semana Santa sea un tiempo de reflexión y de reencuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entrando, pastor, a veces en las reuniones familiares, pues yo vengo de un hogar cristiano, entonces en estos días estamos hablando de usted y me dijeron, esa dualidad, diríamos, porque son de los cristianos enchapados, diríamos, a la antigua, los llamados RT. ¿Cómo usted define la dualidad del pastor y el político? Pienso que el primero fue el político y luego el pastor. No, ¿Cómo hacerla, diríamos, esa dualidad que muchas veces la gente la ve como tan dispersa, porque al político se tiene como charlatán y al pastor se tiene como una persona, ¿no?, que enrumba por los caminos correctos? Sí, es compleja, no lo vamos a ocultar, es muy compleja. Desde los 9 años predicamos el Evangelio, desde los 16 estamos pastoreando, empezamos pastoreando la juventud de nuestra congregación y luego como pastor senior. Y la verdad es que si no está alguien llamado, como me preguntaba un pastor en una ocasión que quería hacer vida política, yo le dije, mire, si usted no está llamado a eso, no se mete en eso, que eso es el mismo infierno. Usted tiene que tener mucha fortaleza espiritual. En el caso nuestro tenemos grandes ejemplos de pastores que han transformado su nación desde la esfera política. No sé si han escuchado hablar de Lalos Teques. Lalos Teques fue el pastor en Rumania que terminó con la dictadura de Nicolae Ceausescu. Un pastor evangélico encabezó la más grande huelga que en Rumanía se realizó en el siglo pasado y bueno, terminó con una terrible dictadura. Pero también el pastor teólogo Dietrich Bonhoeffer en Alemania fue el primer alemán que se manifestó en contra del nazifascismo de Adolfo Hitler, lo combatió, luchó en las calles también, fue al exterior, combatió desde el exterior, volvió a Alemania y fue una de las primeras víctimas que Adolfo Hitler colgó, un pastor. No voy a hablar ni de Martin Luther King, otro pastor, de manera que no es nueva la historia de pastores que están en la arena política como manera de expresar el amor de Jesucristo contemplado en los libros del Evangelio. En el Evangelio de Jesucristo se ve a un protagonista en él que no se escondió. Cristo no fue un esenio. Los esenios era una de las sectas judías que vivían en ermitas, apartados de la sociedad. No, Cristo estuvo en el mismo corazón de Israel, en el mismo centro de Jerusalén, entre la sociedad. ¿De qué manera podemos impactar al mundo si nos escondemos? Cristo dijo que una luz no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone encima para iluminar a todos. Pero creo que sí, hace una buena referencia, hace una pequeña apología de la dictadura de Hitler y se va a los human rights. La diferencia de ellos, Martin Luther King y otros citados por usted, es que eran políticos, pero políticos sociales, no políticos electorales. No era que se bailoteaban por un partido político y que aspiraban a la presidencia de la República. ¿Qué piensa hacer usted diferente para poder ajustar y encajar en esos perfiles que muy bien usted acaba de expresar? Sí, mi paradigma es Cristo, mi paradigma no es nadie más de manera personal. Pero Cristo no aspiró a la presidencia tampoco de Jerusalén. Él no vino a eso, tampoco se casó porque no vino a eso, no, él vino a ejercer la labor de redentor y la hizo perfectamente. Sin embargo, Félix, el tema de la participación nuestra
tiene que ver con nuestro rol bivocacional. Tenemos pastores que son buenos médicos, nadie los cuestiona. Tenemos pastores que son buenos músicos, nadie lo cuestiona. Y yo soy ingeniero a la vez y tengo 3 carreras adicionales. Lo que pasa, ingeniero, es que diríamos, ninguna de esas profesiones que usted ha señalado tienen el estigma que lamentablemente los políticos se han forjado a base de esfuerzo, porque se lo han forjado a base de esfuerzo, no tienen ese estigma en la población. ¿Sí? Tienes toda la razón, Miguel. Por eso nosotros estamos marcando la diferencia. ¿Sabías que en 181 años de historia republicana solo ha habido un líder político y un partido político que ha renunciado al financiamiento público que da, ¿Y cuál es ese? Que da la Junta Central Electoral? ¿Y cuál es ese? Quien os dirige la palabra. ¿Cómo va a ser? Generación de Servidores ha renunciado a más de 50 millones de pesos que le correspondía. ¿Y cómo se puede demostrar eso, de los impuestos? pastor? No, yo emplazo que la Junta Central Electoral me desmienta. No, pero hágalo usted, porque yo le voy a decir una cosa, no, me mire, perdona. El diario, deme un segundito, el Diario Libre, sí. Félix, publicó en esta semana un artículo donde decía que Generación de Servidores ya tiene en su cuenta los primeros 30 millones de pesos. Sí. Nosotros fuimos al Diario Libre y llamamos de manera muy agresiva, inclusive, y lo reconozco, al director de ese medio que salga, que venga a demostrarnos en su propia oficina que eso es así. Y tuvieron que desmentirlo. Pero, pastor, yo fuera usted. Quizás una humilde sugerencia, y yo voy a la Junta Central Electoral que me dé una certificación de una no entrega de fondos, o en su defecto, una entrega de fondos. Y cuando yo diga, mire, el único partido que ha demostrado que no toma un peso y que renuncia al financiamiento de la Junta y que no quiere cuarto ni de narco, ni de Junta, ni del gobierno, ni de nadie, somos nosotros. Miren aquí la certificación. Ya está publicada. ¿Dónde está publicada? Está publicada la carta donde nosotros renunciamos formalmente, está nuestra cuenta de banco. No, pero no hay una certificación, porque usted renuncia de derecho y no de derecho. Usted renuncia de derecho y no de derecho. Renuncié de hecho y renuncié de derecho. Y una prueba de eso es que en todas las cuentas de los partidos políticos hoy hay 375 millones de pesos distribuidos entre ellos, y en la cuenta de Generación de Servidores no hay un solo centavo. ¿Y por qué usted renunció a eso? Renunciamos porque eso es inmoral. Son 30 millones. Es inmoral. Quedan para mucho. Es inmoral usted ir para repartir a los compañeritos. Usted ir al hospital Calventi y que no haya una silla de ruedas para transportar a los enfermos. Ir al hospital Calventi y que no haya una cama disponible para la gente que están atendiéndose en los hospitales. Mientras el PLD recibió 100 millones de pesos en lo que va de año. El PLD, la Fuerza del Pueblo, tiene 100 millones de pesos. ¿Y para qué? En su cuenta. Que lo expliquen ellos. Además de recibir dinero de todos los sectores oscuros que ustedes saben que reciben, nosotros... No sabemos, ¿nos puede recordar? No, del narcotráfico, pero ven acá. ¿A quién le dio Quirino dinero? ¿A quién le dio César el Abusador dinero? ¿A quién le dio Miguel Gutiérrez dinero? Pero no hagamos los bobos. No, aquí no. ¿En los partidos políticos? Yo no conozco. No, en los partidos políticos. Pero ven acá, hasta el Congreso está lleno de narcotraficantes, de diputados narcotraficantes, de senadores narcotraficantes, de ministros que han recibido dinero del narcotráfico. Usted está diciendo que hoy en el Congreso Nacional, en el honorable Congreso que hace las leyes de la República Dominicana, hay diputados narcodiputados y narcosenadores hoy. Pero ven acá, Félix, tú eres un tipo informado. No, yo no sé. Yo me declaro. Yo no acepto. Yo no acepto esa declaración. La realidad es que hay un partido político diferente. En 181 años de historia republicana, nunca un partido había renunciado a esos fondos. Y hemos llamado a los demás partidos a que nos acompañen en esta labor noble. Un momento en que la canasta básica familiar se ha duplicado, en un momento en que la tarifa eléctrica se ha duplicado, en un momento en que los apagones se han duplicado, el déficit eléctrico se ha duplicado de 1.000 millones que lo encontró este régimen a 2.000 millones de dólares que hoy tenemos que sacar. La delincuencia se ha duplicado. Los haitianos están... Delincuencia no, porque Farid acaba de decir... todo el territorio Farid nacional. acaba de decir que la delincuencia 9,5, la más baja de toda la historia. Y lo leyó el presidente. Pero ¿y cómo tú pierdes tiempo, Félix, hablando de gente de este gobierno? Este es un gobierno que es mitómano, mentiroso, y que está consagrado a mentirle a este pueblo de manera consuetudinaria. Déjeme recoger algo con respecto a eso de la financiación de los partidos.
todos sabemos que la política en cualquier parte del mundo, en el sistema democrático, es cara. Y los partidos de gobierno, por lo regular, se despachan con la cuchara más grande. Aparte de lo que reciben de la Junta, pues tienen la financiación del propio Estado. ¿A usted le parece que eso es irracional, de que los partidos que están en la oposición reciban una parte para de alguna manera poder competir, no en igualdad de condiciones, pero competir con el que está en el poder? Lo que me parece abusivo es que los productores de cebolla de Vallejuelo en San Juan tengan que comerse la cebolla porque se le está pudriendo, porque no tienen dinero para transportar su cebolla para acá. Lo que me parece abusivo es que los productores de zapote de Villatrina, allá en Moca, tengan que podrirse los zapotes en esa loma porque no tienen forma de evacuar sus zapotes para acá, porque no tienen dinero para eso. Mientras los partidos políticos están recibiendo 10.000 millones de pesos. Yo no tendría cara para ir al pueblo dominicano a decirle voten por Generación de Servidores, si viendo la miseria que se exhibe en el rostro de los dominicanos, que según estudio de la misma ONU, hoy se ha reducido, el que comía 2 veces al día está comiendo 1 vez al día. El que comía 3 veces al día está comiendo 2 veces al día. Se ha reducido una de las raciones alimentarias diarias de los dominicanos. ¿Con qué cara los dirigentes políticos pueden salir al pueblo dominicano a decirle que se sacrifiquen siguiendo pagando impuestos? Eso es imperdonable. Nosotros hemos puesto el ejemplo, como hemos puesto el ejemplo como partido, primer partido en la historia. Yo sé que no nos van a dar primera plana porque evidentemente la prensa tradicional responde a esa política y a estos partidos políticos que la han conformado. Nosotros somos la diferencia. Por eso estamos convocando para el 22 y el 23 de este mes de abril a la primera huelga general que se le hace a este gobierno. El 22 y el 23 de abril. ¿Y con qué fuerza, pastor? ¿Con qué fuerza? Primero, Félix, con las fuerzas del cielo, Yo pensé que iba a decir con la fuerza del pueblo, que siempre nos han acompañado. Segundo, con los mismos dominicanos que nos acompañaron para tumbar la reforma fiscal como la tumbamos, por medio de la cual Luis Abinader quería. Pero eso no fue usted, eso fue el pueblo que se apoderó y se paró, Yo te pregunto, fue y marchó. Te pregunto, habló. Félix, te pregunto. ¿Tú viste a la Fuerza del Pueblo, al PLD o a otro partido? No los vi. Con nosotros No los vi. 9 días en el campamento patriótico No los frente vi. al Congreso. Solo Generación de Servidores. Solo queda Generación de Servidores. Nosotros estuvimos 9 días, día y noche, acampando frente al Congreso, demostrando las razones por las que esta reforma fiscal era innecesaria, que no pretendían realmente recaudar 120.000 millones de pesos, no, eran 350.000 millones de pesos los que se le iban a sacar de las costillas al pueblo dominicano con esta reforma fiscal. Generación de Servidores prendió la chispa, el pueblo se integró y ahí estuvimos, pero también fuimos el partido que tumbó la ley de trata de personas, por medio de la cual Luis Abinader pretendía legalizar la instalación de campamentos de refugiados en República Dominicana. ¿Cómo? Ahí estuvimos nosotros, tumbamos esa ley e impedimos que Luis Abinader, el PRM y todos sus precandidatos instalaran los campamentos de refugiados. Fuimos el único partido que se trasladó completo a Dajabón y en Dajabón protestamos con una multitudinaria actividad en contra de que Luis Abinader regalara el canal que regaló, del canal de la ignominia, como lo hemos denominado, quitándonos el agua de nuestro río Dajabón. Tenemos moral, convirtiéndonos en el primer partido que renuncia al financiamiento público para convocar a esta huelga general para el día 22 y 23. Cero labores, ese día nos vamos para la casa. El llamado no es para la calle, el llamado es para la casa. Estaremos 2 días, martes y miércoles, como en 1984, que después de Semana Santa, óigame bien. Cerrando este bloque, pastor. Después de Semana Santa, igual que en 1984, vamos a esta huelga general. El lunes, después del domingo de resurrección, usted se abastece en los colmados, en los supermercados, en los mercados de alimentos, porque tendremos 2 días, martes y miércoles, de huelga general. Los 158 municipios, las 32 provincias. Usted que ama su patria, dígale al PRM y a su gobierno que tiene que modificar la manera como está gobernando la cosa pública, que las políticas económicas, políticas migratorias, políticas en materia de asistencia social que ha ejecutado son desacertadas. El principal propósito
de esta huelga general es la deportación masiva e inmediata de todos los haitianos ilegales de República Dominicana. Hay que devolverle, Pastor, el territorio dominicano a los dominicanos. Finalmente, porque con usted las entrevistas, me gusta siempre conversar con usted, porque fluye, ya tenemos 20 minutos, casi 25, y parece que comenzamos ahora mismo. ¿Cómo va a ser, aunque usted no lo sienta. Pero finalmente, aquí ahora mismo hay, de repente, como que se ha explotado un movimiento conservador, radical y extremo, que anteriormente no parecía de esta manera, porque lucía más la izquierda democrática, socialdemócrata o los Frentes de Liberación, como el partido, como el PLD y como la Fuerza del Pueblo, que se consideran progresistas. Pero hoy vemos entonces fuerzas espontáneas, influencers y partidos políticos con intenciones conservadoras, y ahora se disputan quién es el líder conservador y quién es el líder que va a pelear en favor de la patria, en contra de los extranjeros ilegales. Pero hay 3 convocatorias: la de Alofoque, la de la Antigua Orden y la de Generación de Servidores. ¿Cuál va a ser la actividad que va a concentrar mayor poder para hacerle ver al gobierno lo que está pasando? Finalmente, paralizaremos el país el día 22 y el día 23 de marzo. Esos 2 días será de paro total y absoluto con la ayuda del Señor. Es un llamado pacífico. Generación de Servidores no es un partido violento. Es un llamado a paro nacional de labores pacífico. Los que están planificando algunas cosas, que sepan que esto es pacífico y que ya los tenemos identificados, ¿no? Y que si se sale de control, ya sabemos quiénes están detrás de todo esto. El día 24 hay otra actividad, nosotros iremos a esa actividad a celebrar la victoria del día 22 ¿y la de Alofoque, y del día Friusa, 23. No sé de quién me habla, no tengo la más mínima idea. No conoce quién es Alofoque, de qué se trata. No puedo hablar. Orden, pastor, la antigua orden. No, él dijo que iba, es un movimiento que yo a la gente que lucha, pero que lucha de verdad, no a los populistas, pero entonces, oportunistas. Pero Santiago Matías Alofoque, que está convocando para Friusa, ¿no va para Friusa? A la gente cuyo patriotismo depende de una llamada que le haga el presidente, que no cuente con nosotros. Muchas gracias, Carlos Peña, presidente del partido Generación de Servidores y pastor también de Almas. Un gusto siempre tenerlo por acá y esperamos, bueno, que sus actividades sigan creciendo. Sea un éxito. Sí, porque al final el derecho a la protesta está consagrado en la Constitución, claro, pero además es la manera en que se ejerce ese libre derecho en la democracia. Así muchas gracias a ustedes, y el día 22 y 23 vamos para la casa. Huelga, que apoyamos al pastor. Regresamos. Continuando con las entrevistas, tenemos con nosotros al economista, buen amigo ya, aliado de este programa, Henry Gebrat. ¿Lo dije bien? Excelente. No, porque un apellido, sabe que uno tiene que decirlo bien, Gebrat. No, pues está bien, está perfecto. Henry, ¿cómo anda el mundo, la economía a raíz de esta bomba? Después del miércoles. De esa bomba del Little Boy que ha tirado Trump, no en Hiroshima y Nagasaki, sino en el mundo. Declarado el Día de la Independencia Económica de Estados Unidos. ¿Cómo van las cosas? Un gusto tenerlo. Sí, cómo no. Mira, primero, muchas gracias por la invitación. Es cierto que estamos en un momento de mucha convulsión a nivel de lo que es la economía global, porque como lo que están planteando, efectivamente, yo creo que definitivamente hay un antes y un después del pasado miércoles. Lo que Estados Unidos ha llamado el Liberation Day, ¿no? El Día de la Liberación, es nada más un grupo de medidas que será seguido por otras medidas. En esencia, estamos frente no a cambio de las reglas del juego, sino cambio del juego mismo. Creo que el modelo de globalización que se estuvo implementando desde la caída del muro de Berlín hasta recientemente, prácticamente estas medidas anunciadas marcan prácticamente el acta de defunción de este modelo global que estábamos conociendo, con sus ventajas y sus desventajas. O sea, esta globalización tan fuerte, con
desaparición de las fronteras, desaparición de los estados-nación, parece que este modelo ya llegó hasta donde tenía que llegar. Estados Unidos entiende, probablemente no sin razón, de que le estaba afectando negativamente ya este modelo y que le quedaba... ¿Entiende o le estaba afectando? No, o sea, si tú lo ves desde la perspectiva de Estados Unidos, una balanza comercial tan negativa, sí, el hecho de que prácticamente todas tus áreas productivas... ¿Cuánto estiman ellos recaudar con esta medida? Mira, las cifras van desde 3 trillones a 6 trillones de dólares. Yo traté de poner eso cero en mi celular. No, eso no cabe. Casi destruí el celular. Henry, ¿y qué va a significar esto para el norteamericano promedio? Se habla de cifras ya, diríamos, preliminares, con respecto a qué podrían perder los hogares con esta implementación. ¿Qué va a significar? Ok. Si efectivamente las medidas terminan donde fue anunciado lo del miércoles, de que solamente es una supuesta guerra comercial, donde se están aumentando aranceles. Pero ya el viernes ya China respondió. No, efectivamente, porque ya, obviamente, ya China respondió, hay que esperar a ver la respuesta de la Unión Europea, después habrá de ver la respuesta de Estados Unidos a la respuesta de China y a la respuesta de la Unión Europea. Eso sí ya se parece a una guerra comercial, pero para los hogares americanos, si efectivamente sería solamente un incremento de los aranceles de lo que entra a los Estados Unidos, obviamente tú tienes, no en teoría, también en la práctica, un probable impacto inflacionario, de que obviamente, mira, el salami que nuestros dominicanos del exterior están comprando le va a salir más caro, lo más probable. No es completamente automático, porque puede haber casos en los cuales, fíjate que, ¿qué pasa si tú estás exportando a Estados Unidos porque tú tienes un negocio relativamente chiquito y tú estás vendiendo a una cadena de almacenes o de supermercados de la costa este? ¿Qué pasa si te llama tu cliente para decirte, mire, mis clientes quieren demasiado sus productos, van a pagar, yo no le puedo subir el precio, Lo voy a asumir. vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Vamos más a dividir la simpática, carga. mira, no soy llevado tantos años con buen negocio, no quiero presionarlo, tómese unos días, pero la semana que viene, mándeme una nueva lista de precio, sí, ¿verdad? Entonces, esas cosas pueden pasar. Por eso, mira, no todo es tan automático. Ahora bien, hay que contar la historia completa. El plan de Estados Unidos no es solamente esto. El plan de Estados Unidos es utilizar parte de este dinero enorme que va a recaudar en las aduanas para financiar un programa de recortes impositivos también enorme. Ya se ha hablado... la baja de presupuesto, la baja de impuestos. Sí, la baja de impuestos, que mira, esto puede tener un impacto muy importante. Se está hablando de que los hogares con ingresos hasta $150,000 al año pudieran estar exentos. Es la gran masa. ¿Qué es la gran masa? Sí. Que entonces muchos dominicanos que trabajan en los Estados Unidos, que hoy en día están pagando impuestos sobre la renta, es posible que con esas medidas, este nuevo programa económico, esta nueva visión económica... Queden exentos. Queden exentos. Y por encima de esto, baja también el impuesto sobre la renta a las empresas. Entonces, todavía... pero no es una locura lo de Trump entonces, no es que un loco. Pero, señor, como están diciendo que no, que Trump es un loco, que le puso un impuesto a todo el mundo. Oye, lo más fácil ahora para salir popular en los medios de comunicación, decir que es una locura, que un loco... No, mire, cada loco con su tema. Sí. Entendamos bien una cosa, hay una visión muy clara de Estados Unidos que entiende que no puede seguir este modelo donde Estados Unidos se ha convertido nada más en un mercado de consumidores y financiando sus déficits con los préstamos que le está haciendo China. Pero eso a plazo no es ¿Cuánto es el déficit de sostenible. Estados Unidos?
No, mira, con toda esta avalancha de cifras ya yo he perdido la cuenta. Un porcentaje. No, oye, mira, es algo absolutamente gigantesco. Sí, pero partiendo de ahí, estamos hablando de que ya el Estados Unidos solo reinando no existe en materia económica. No. Entonces, ¿qué puede pasar, por ejemplo, y aterrizando al patio y aterrizando a Latinoamérica? ¿Qué puede pasar con la República Dominicana ya con establecida una relación diplomática con China? Tendrá que buscar nuevos nichos. Y eso no va a hacer que Estados Unidos pierda mercado a nivel internacional. Pero, a ver, sí. ¿Cómo afecta esto a las exportaciones dominicanas? Es cierto que efectivamente un cambio muy concreto que a partir de este fin de semana, todas las exportaciones dominicanas que salgan o no de zona franca con o sin DRCAFTA están pagando 10% para entrar a los Estados Unidos. Bien, esto obviamente no es una buena noticia. Peor noticia sería que los países competidores de la República Dominicana estuviesen exentos o tendrían una tasa más baja, pero la realidad es que si pero eso es un consuelito como de muchacho, Henry, ¿no? Eso es muy importante. Sí. Ahí donde sí hay una preocupación legítima es que fíjate que dentro de la lista del pasado miércoles hay 2 países que están fuera de esta lista porque es una negociación aparte, sí, porque es el tema del NAFTA, que es Canadá y México. Canadá no nos tiene que importar, porque no estamos compitiendo con nada, en nada con Canadá. Además, ustedes tienen un nivel de conciencia, me refiero a usted como origen canadiense, de que ya le dieron el primer golpe a Estados Unidos, no están consumiendo ninguna bebida alcohólica. Sí, que eso, mira, eso son parte de las reacciones normales. Sí. Ellos terminarán entendiéndose porque, oye, es un pulso. Sí, sí, sí. El caso de México es más sensible para la República Dominicana. Hay que ver realmente cómo va a terminar el asunto con México para saber si realmente va a haber un impacto muy negativo. Mira, el hecho inclusive de que hay países con los cuales estamos compitiendo que van a estar entrando ahora a Estados Unidos con un arancel más alto, si lo que es igual no es ventaja, sí, lo que no es igual empieza a ser ventaja. Tomemos el caso de Nicaragua. Vamos a tomar el caso de Nicaragua para dar una ilustración. Nicaragua es el único país del DRCAFTA que compite con República Dominicana con el tema del tabaco. Al tener ahora los cigarros, los puros de Nicaragua, un arancel más alto que el arancel que pagan los puros de República Dominicana, señores, sí, hay una oportunidad, entonces, oportunidad. Adicional. Esa es la realidad. Pero uno, y usted que le ha dado seguimiento, diríamos, a la parte empresarial dominicana, que siempre ha tenido esos incentivos estatales, ¿no podría pedir mayor nivel de flexibilidad al propio gobierno para los asuntos de subsidios? De nuevo, yo creo que tenemos que aceptar todos con mucha humildad que el tamaño de la sacudida que se está dando al modelo económico global, que es, mira, es un terremoto de mayor proporción. En los terremotos grandes sí, vienen réplicas, sí, pueden darse otros terremotos, tengo que esperar. El cambio es positivo en los Estados Unidos. Y las simientes se aflojan un poco. Sí, y entonces ver las reacciones de los demás. ¿Y qué pasa con los aliados? Entonces, con los aliados americanos, llámese por ejemplo Alemania, Francia, que son aliados militares, comerciales, con ese tipo de impuestos. ¿O es simplemente, con el caso de los aliados, buscar una negociación como hicieron con Japón y con Corea? Mira, hasta el momento, ya eran, pero más todavía el miércoles, Europa es el gran perdedor de todo esto. Yo creo que a Europa le fue muy mal con todo lo que ha pasado en los pasados 5 años. Y Europa va a tener que revisarse. Y yo creo que vamos a ver grandes cambios en Europa, inclusive en la misma parte política. Porque se ve claramente que ahí, mira, lo mismo que en los negocios. Si tú tomas malas decisiones, en algún momento la patrulla te termina agarrando, te pasa factura. El mundo le está pasando factura ahora a Europa.
tomó decisiones equivocadas, como un poco como Estados Unidos, de sacar toda su producción fuera de Europa. Lo vimos durante el COVID, lo vimos con la guerra en Ucrania. Ahora con la guerra en Ucrania perdió el acceso a la negociación, a la energía barata. A la energía barata. A la energía barata, que hace que hoy en día el único norte para las grandes empresas industriales alemanas, las más tradicionales, es irse de Alemania para irse a Europa, a Estados Unidos. ¿No está forzando Trump a la Unión Europea, o principalmente a los países que están un poquito más al norte, más cerca aquí de Groenlandia, toda esta parte? ¿No está forzando Trump quizás para que le compren el gas americano? Es que no se compre el gas de otros países. Pero eso es lo que ya logró. Porque, mira, ¿ya lo logró? Porque eso no viene solamente de Donald Trump, señores. Eso ya fue la política de Estados Unidos. Con la guerra en Ucrania tuvo como resultado de que Alemania especialmente, que su fortaleza industrial era una sola, que era el acceso a energía barata, sí, porque claro, compraba su energía de Rusia y ya no lo puede comprar con desde Rusia. Entonces, y por encima de eso le bombardearon, que algún día sabremos realmente quién fue, que yo no creo que fue Rusia, porque no tenía ningún interés Rusia de haberlo hecho. Hoy en día, Europa, especialmente la industria alemana, está comprando gas de los Estados Unidos 4 veces más caro, sí, y eso hace que ya no son competitivos, y tú ves firmas alemanas, las químicas más tradicionales, que ya están anunciando de que están haciendo inversiones en los Estados Unidos para poder seguir viviendo. Esos son cambios muy profundos a los cuales estamos asistiendo. Aterrizamos otra vez acá. Ya estamos en abril, sí, iniciando. Las perspectivas de crecimiento, según el Banco Central, no pintan bien. Esto, aunque usted dice que es iniciando, pero esto en lo que nos reacomodamos, ¿cómo usted visualiza? Porque el primer trimestre no ha sido bueno en materia de crecimiento. El dólar comenzó a despegar, pero se ha estabilizado un poco en esta última semana. Diríamos, un pronóstico suyo ahí brevemente en ese aspecto. No hay duda de que, del mismo modo que acaba de revisar a la baja la perspectiva de crecimiento, esta semana las autoridades económicas del gobierno dominicano publicaron un nuevo marco macroeconómico, o sea que normalmente lo actualizan cada 3 meses. Dentro de ese marco macroeconómico se revisó un poco a la baja la perspectiva de crecimiento, que era 4,75% en el presupuesto, a 4,5%. Bien. Yo no descartaría que en una próxima revisión, y probablemente el Fondo Monetario Internacional nos dé buenas indicaciones, porque después de Semana Santa se da la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional, donde se da a conocer reproyecciones de la economía, en la medida en la cual hay que asumir que en este viaje entre el viejo mundo que murió y el nuevo mundo que está por construirse, va a haber muchos sobresaltos. Yo entiendo prudente pensar que la economía va a seguir creciendo, pero quizás esté un poquito menos. Probablemente hoy en día, mira, lograr crecer un 4% sería ese un muy buen resultado para la economía dominicana. Es factible en la medida en la cual, mira, aunque esté el 10%, los americanos van a seguir consumiendo productos, van a seguir teniendo necesidad de comprar dispositivos médicos, van a seguir fumando tabaco, van a seguir viniendo a la República Dominicana de vacaciones. Ahora, si efectivamente la economía global, lo que se entiende, y la economía de los Estados Unidos ralentiza un poco su ritmo de crecimiento, va a pasar lo mismo con nosotros. Ahora, hay una parte, Henry, que es una preocupación de muchos economistas y personal que hacemos opinión. Tiene que ver con las cargas fijas que tiene el gobierno dominicano, ya, diríamos, sustentada en esa proyección de crecimiento, pero hemos visto, incluso los propios informes de la DGI y de algunas entidades que tienen que ver con la recaudación como aduana, de que comparativamente con los primeros meses del año pasado, pues nos estamos quedando, si no corto, por lo menos prácticamente, con un crecimiento vegetativo. Las cargas fijas que tiene el gobierno, ¿cómo compensar eso? Porque el presidente ha dicho que no habrá reforma en lo que queda de gobierno, pero hay unas cargas fijas ahí
que el crecimiento, diríamos, está siendo absorbido con ese tipo que no produce desarrollo. Sí, mira, la mayor preocupación en cuanto a crecimiento, lo que todavía me preocupa más para el crecimiento de la economía son dos cosas que no tienen nada que ver directamente con lo de Estados Unidos. Un tema es el sector de la construcción, sí, que efectivamente es lo que ha jalado hacia abajo la cifra, porque en el mes de enero, que es el último mes al cual tenemos ya datos del Banco Central en cuanto a crecimiento, sí, de otros sí hay, el sector construcción se cayó más de un 7%, lo cual ha hecho que entonces la economía que iba a crecer 4 o 4,5, terminando creciendo 2 y piquito, porque el sector de la construcción sí, es el de mayor peso. desparrama mucho. Pero, señores, hemos dejado de hablar de un tema que también sigue fundamental para la República Dominicana, con un riesgo importante sobre las cifras de República Dominicana, es la situación del vecino país de Haití. Ya. Que eso nos afecta, creo yo, mucho más que el tema de los aranceles. La inestabilidad en Haití, Sí, o el desorden. sí, no, la inestabilidad, el desorden en Haití, a mí me preocupa que usted ve que, por ejemplo, en Puerto Príncipe, ya el 90% de Puerto Príncipe ya escapó del control de las autoridades haitianas. Parece que es inminente, y esa preocupación suya es válida, parece que es inminente de que vamos a tener un Estado forrajido en el sentido de que las bandas van a ocupar el Estado como tal. Ya estamos cada vez más cerca de esto. Eso pudiese provocar, y hay que entenderlo. ¿Cuáles son las opciones que le quedaría entonces al ciudadano de a pie, que son muchos los ciudadanos de a pie en Haití? Vamos ahí. Déjame terminar con el tema de Haití, 2 segundos nada más. El riesgo es que, oye, la gente tiene dos perspectivas, o se tira al mar, sí, o se viene por acá. Como decía Juan Bosch, ¿no? Lo principal de un ser viviente es seguir viviendo. Entonces, Claro. si se vienen por acá, el riesgo es que obviamente, mira, si tú quieres defender tu frontera, es un riesgo muy alto de que pueda haber graves incidentes que pudiesen empañar considerablemente la imagen tan positiva que tiene a nivel de la comunidad internacional la República Dominicana, y eso nos haría un daño terrible al turismo, a las zonas francas, a todo. Entonces, eso es un tema de verdad muy serio. Haití es medular para la mí economía. es un tema muy importante, y lamentablemente la solución no es de República Dominicana. Ahora, los problemas sí son principalmente y casi exclusivamente para República. El dólar. Preocupación al más alto nivel en los agentes económicos dominicanos por el alza desmedida del dólar que daña los inventarios. Ya se acabó. ¿Cómo así? No, ya se acabó, ya. Mira, ya llevamos una semana con cambio de tendencia. Es positivo. El jueves por la noche, el último informe que yo vi del Banco Central había cerrado en 62,89. Por supuesto, está por encima del 61,32 con el cual abrimos el año. Pero ya alcanzamos 63,48. Yo creo que fue el punto más alto de los informes del Banco Central, y ya ha ido bajando, ya prácticamente... ¿Qué se hizo para bajar? Que no se había hecho antes. No, que solamente no estaba lo subiendo. mismo. Lo mismo, tú sabes que había una comunicación muy fuerte, y ya finalmente la gente se dio cuenta de una realidad. Mira, yo llevo semanas anunciando este cambio de tendencia. Ahora, tener razón demasiado temprano es estar equivocado. Está claro. Yo pensaba que esta baja del dólar se iba a dar en el mes de marzo. Lamentablemente estaba equivocado, porque en el mes de marzo el dólar subió 91 centavos. Ya por lo que va del mes, ha bajado desde el punto alto del mes pasado, 63,48, ha bajado prácticamente 60 centavos. Puede seguir un poquito la baja, es posible. ¿Por qué no hay razón para que suba el dólar? Una razón muy sencilla. Nunca jamás en la historia de la República Dominicana estaban entrando tal cantidad de dólares. O sea, los dólares que entran por turismo, por exportaciones, la exportación del oro que se ha disparado por el precio, el cacao. O sea, las exportaciones de cacao, el precio del cacao se ha triplicado. La inversión extranjera sigue llegando, y al mismo tiempo la salida de dólares es menor porque la baja del petróleo es altamente significativa. Señores,
Un pobre dólar que baje el petróleo significa que la República Dominicana se ahorra 75 millones de dólares al año. Y con un precio de 61, al cual llegó este viernes, si nos comparamos con el presupuesto que era 81 en el presupuesto, hay 20 dólares de diferencia. Quiere decir que si se mantuviese, no creo que se mantenga tan bajo, pero quién sabe. Sí. Porque también ha bajado mucho el petróleo por la decisión de la OPEP de anunciar en este momento, que es una locura, que es de llegar a aumentar la producción en momento con producto del tema de los aranceles. La economía de China va a crecer menos y es la que marca un poco la pauta en la demanda del petróleo. Entonces, no quisieron cambiar su decisión, fue un error, los errores se pagan y ahí es inmediato. En apenas 2 días el precio del petróleo cayó un 15%. Pasamos de 72 a 61. Y 61, antes de entrar ahí en el programa, estuve buscando en mi base de datos, tú tienes que remontarte a abril del 2021 para tener precio tan barato del petróleo, que inclusive con esta baja, quién sabe si se mantiene así, quizás para Semana Santa o después de Semana Santa pudiéramos empezar a ver pequeñas bajas en el precio de los combustibles. Excelente el examen económico del entorno internacional y fue nacional. una cátedra. Sí. Siempre es un placer tenerlo por acá, Henry. No, muchas gracias. Tenemos que ser muy prudente en el análisis. Tratemos de sacar la pasión. Es difícil no analizar con pasión lo que está pasando porque Donald Trump tiene un estilo que es el estilo de Donald Trump, pero como lo dijo el vicepresidente J.D. Vance cuando él visitó Europa, advirtió a los europeos que there is a new sheriff in town. Hay un nuevo sheriff en los Estados Unidos, se llama Donald Trump. Él fue electo precisamente para hacer los cambios que está implementando. ¿Qué tan exitoso va a ser Estados Unidos en esos cambios, en lograr lo que están buscando? Nadie ahora es lo suficiente brujo para tener la respuesta. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, pues creo que han estado satisfechos de todo lo que siempre Henry Ibarra aporta. Y yo pienso que él deja ahí, diríamos, todavía el escepticismo que estos movimientos pues puedan traer, pero creo que ha proyectado bastante bien lo que podría enfrentar la República Dominicana. Los grandes cambios presentan grandes oportunidades si sabemos ver las oportunidades. El único temor que yo tengo en el patio, profesor, es que la parte empresarial nuestra a veces no entiende mucho los cambios. Mira, están obligados a cambiar. Señores, pongámonos en perspectiva. Hace 5 años atrás exactamente, ¿dónde estábamos todos? Encerrados en nuestra casa. Era el fin del mundo, la destrucción de la economía. Pero mira, ¿dónde está el futuro? Mire dónde está República Dominicana hoy en día. Estamos más fuertes que antes del COVID. Estamos más fuertes que antes de la guerra en Ucrania. Yo no tengo duda, yo tengo fe que en la República Dominicana, todos esos momentos que están pasando, podemos sacar el provecho de esto y salir más fortalecidos. Por mientras, tenemos que estar preparados, que estamos en un avión, una fuerte zona de turbulencia, pero al final vamos a llegar a la playa donde nos espera una piña colada, una Cuba libre y todo eso. Usted que le gusta hacer el ejercicio de chef de cuando en cuando. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, ha sido un gusto tenerlo por acá.